Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Dios pone una condición para habitar en el templo y por lo tanto en medio de su pueblo, el cumplimiento de la ley. Ahora es el pueblo mismo el responsable de que Dios esté o no en medio de sus integrantes. Su conducta será el signo de su decisión. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Estamos en osar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy 27 de julio, yo quiero agradecer al Señor un año más de vida que me concede. Con esto completamos los 58 años de gracia de parte de Dios. Y sobre todo rezamos, y como dice el Papa Francisco, recen por mí, para que podamos seguir evangelizando, seguir anunciando la palabra del Señor, que llegue a nuestra vida y a nuestro corazón, a nuestras familias. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos humildemente pecadores y pidiéndole perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías.
palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en estos términos. Párate a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Tú dirás, escuchen la palabra del Señor, todos ustedes, hombres de Judá, que entran por estas puertas para postrarse delante del Señor. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones, y yo haré que ustedes habiten en este lugar. No se fíen de estas palabras ilusorias. Aquí está el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Pero si ustedes enmiendan realmente su conducta y sus acciones, si de veras se hacen justicias unos a otros, si no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, si no derraman en este lugar sangre inocente, si no van detrás de otros dioses para desgracia de ustedes mismos, entonces yo haré que ustedes habiten en este lugar, en el país que he dado a sus padres desde siempre y para siempre. Pero ustedes se fían de palabras ilusorias que no sirven para nada: robar, matar, cometer adulterio, jurar en falso, quemar incenso a Baal, ir detrás de otros dioses que ustedes no conocían. Y después vienen a presentarse delante de mí en esta casa que es llamada con mi nombre y dicen, estamos salvados, a fin de seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Piensan acaso que es una cueva de ladrones esta casa que es llamada con mi nombre? Pero yo también veo claro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman ansioso por el Dios viviente. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Hasta el gorrión encontró una casa, y la golondrina tiene un nido donde poner sus pichones. Junto a tus altares, Señor del universo, mi Rey y mi Dios. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar. Felices los que encuentran su fuerza en ti. Ellos avanzan con vigor siempre creciente. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Vale más un día en tus atrios que 1000 en otra parte. Yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios antes que vivir entre malvados. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este Evangelio así que nos ayuda a interpretar un poco cómo es nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida, así sobre todo en un aspecto de familia, en un aspecto de iglesia, en un aspecto de nación, de política, es siempre así, ¿verdad? Hoy lo ya posee la iponaz o humante hoy la cizañero, o humante hoy la cizañero. Cuando hablamos de cizaña, atención, no es cuando llamamos la atención y decimos que las cosas están mal. Peñatente pona que vea. Pues ya en Duma y de ti cizañero, arepea, me gusta. Y no, es que no te gusta nada, sino que uno tiene que mirar. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Eso también es muy importante. Pero el cizañero es el que quiere destruir luego por completo. Nosotros aplaudimos y decimos las cosas que están bien cuando están bien, ¿verdad? No hay por ahí ningún problema. Pero esas cosas que se llaman la atención es para que cada uno reflexione en su conciencia, porque es tu conciencia el mejor policía. Nadie es mejor policía que tu propia conciencia. Así es que vamos a tranquilizarnos y vamos a mirar desde ahí. Así que no podemos preocuparnos. Yo una vez, por ejemplo, me encontré con una persona, ¿verdad? Y yo no le dije nada todavía y me dice, Dios sabe todo lo que... Dios sabe. Pues yo, le dije, sí, que pero él habrá pensado que le iba a decir algo con respecto a todos los problemas que había, ¿verdad? Eso, Nepo Baby, era nunca, y todo eso, ¿verdad? Dios sabe todo, lo bien que estoy haciendo, no sé, una cosa así me dijo, ¿verdad? Yo ni toqué el tema todavía, ¿verdad? Ni iba a tocar ese tema, sé que otra cosa, bueno, pero queridos hermanos, es muy, muy importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos aquí, porque esta parábola, aquí está el trigo y la cizaña, El Señor nos invita a plantar el trigo, a hacer el bien, a buscar verdaderamente el bien de nuestra familia, a buscar el bien de nuestra sociedad, a buscar el bien que nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, para que podamos caminar siempre y hacer las cosas como tienen que ser. Y bueno, así entonces aquí Jesús propone ante la gente toda esta parábola. Y dice, nosotros plantamos, y sí, seguramente que plantamos, y esperemos que todos estemos plantando el bien. Pero dice, mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. A veces te digo, el que te planta el mal, ¿verdad? Sembró ahí y se mandó mudar. Y esto es lo que sucede, ¿verdad? Cuando creció el trigo, aparecieron las espigas, van creciendo juntas. Ahora, algunas veces también nosotros somos o podemos ser impacientes, ¿verdad? Pero aquí el Señor, como me enseñan de atención, nuestro camino, nuestra vida, la manifestación del bien y la manifestación del mal siempre se darán en nuestra vida, en nuestro caminar. O sea, no es que hay un tiempo en que solo el bien y un tiempo que solo el mal, sino que siempre vamos a encontrarnos entre el bien y el mal. Si uno tiene los criterios del Evangelio, ciertamente que va a saber sortear todos estos problemas. Lo que nosotros buscamos es la construcción del reino de Dios, es decir, hacer el bien, procurar vivir bien, procurar desarrollar las cosas como tienen que ser, de acuerdo a los criterios y valores del Señor. Y cuando crece el trigo y aparecen estas espigas, aparece también la cizaña y nos preocupamos y decimos, vamos a arrancar, patrón, ojo, y enseguida. ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Eso lo ha hecho algún enemigo. ¿Quieres que vayamos a arrancarla, patrón? O sea, queremos arrancar el mal, ¿verdad? Porque sin embargo, les dijo, mejor que no, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Hay que pelear en la cancha entonces. En la cancha se conocen los pingos, ella lleva Martín Fierro.
en la cancha se conoce a los pingos. ¿Qué clase de cristianos sos? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Será que somos capaces de luchar contra las cizañas? ¿Será que somos capaces de vencer a la cizaña? El resultado final, y bueno, esto es de película, ¿verdad? Como siempre, y toda película termina bien, normalmente, ¿verdad? Esperemos que aquí en nuestra vida también toda película de nuestro caminar en la vida cristiana termine bien, por favor. Porque entonces dice, la cizaña se lo ata y va al fuego, al infierno. No ha hecho o no es su función justamente esta de destruir, a pesar de que está destruyendo al bien. Pero cuando uno está fortalecido, ciertamente que el bien triunfa. Así que sé yo que sepamos luchar, seamos fuertes. La cizaña y el trigo estarán siempre juntos creciendo. Tenemos que ser conscientes de eso y por eso tenemos que abrir los ojos para poder luchar contra todo cizañero. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que se sienta protegida y acompañada por el poder divino y cumpla con fidelidad la voluntad de Dios, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que den testimonio de la verdad y la misericordia de Dios revelado por Jesucristo, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques, como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final.
Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza